Una etapa muy importante en la historia de nuestro país. Se abre a lo largo de décadas, luego, ininterrumpidas, un proceso democrático que se ha ido consolidando, se ha ido profundizando, se ha ido ampliando. Y ayer, 10 de octubre de 2018, es que en nuestro país se han efectuado movilizaciones, concentraciones en distintos puntos, prácticamente en todas las capitales de departamento. Hubo movilizaciones, hubo concentraciones y todos los sectores han tenido la posibilidad de expresarse pacíficamente, hacerlo sin disturbios, sin incidentes de importancia. Si es que se han tenido que lamentar algunos pequeños incidentes, estos han sido de carácter aislado, no han manchado la jornada democrática del día de ayer. Y el gobierno nacional, a tiempo de hacer una evaluación de este 10 de octubre del 2018, quiero en primer lugar resaltar este aspecto. Ha sido una jornada en la que se han visto manifestaciones, se han visto concentraciones de distinto signo que muestran que en Bolivia hay una democracia a plenitud, que en Bolivia hay todas las garantías democráticas para que todas las corrientes políticas, todas las corrientes de pensamiento ciudadano se expresen en las calles. Aquellos discursos que intentan mostrar un país en el que hay autoritarismo, hay dictadura, hay totalitarismo, esos discursos no se sostienen precisamente porque no son parte o no se fundamentan en datos de la realidad. Lo que ayer ha sucedido en nuestro país demuestra que la democracia boliviana tiene plena vitalidad, que podemos expresarnos, podemos plantear nuestros puntos de vista políticos, así sean diferentes, así sean en determinado momento confrontados, pero lo podemos hacer democráticamente. Y el gobierno nacional, por una parte, quiere agradecer a todos esos sectores sociales que ayer en las 9 capitales de departamento, como vemos en las imágenes que nos acompañan, se expresaron a favor del proceso de cambio, dando un respaldo multitudinario a el gobierno del compañero Evo Morales y a su postulación democrática para las elecciones el próximo año. Pero también el gobierno nacional quiere reconocer que ha habido sectores políticos, sectores de la ciudadanía, que ayer se han expresado también en varias ciudades de nuestro país, desde sus propias consignas, desde sus propios planteamientos, pero que han tenido la posibilidad de hacerlo sin que lamentemos hoy ningún tipo de incidente. Concretamente, ayer hemos hecho una cuantificación de las movilizaciones de respaldo al proceso de cambio. El día de ayer, en las 9 capitales de departamento, se movilizaron 500.000 personas en respaldo al proceso de cambio, siendo las manifestaciones más importantes por su número y por su magnitud la de La Paz, la de Santa Cruz y la de Cochabamba. Pero también hubieron movilizaciones de que demostraron gran capacidad de convocatoria
de las organizaciones sociales que respaldan el proceso de cambio en Potosí, en Oruro, en Tarija y también en las otras capitales de departamento. Estas movilizaciones demuestran una capacidad de convocatoria importante que debe ser tomada en cuenta por todos los actores políticos. Debe ser tomada en cuenta porque está mostrando la vitalidad, está mostrando que cuando hay convocatorias efectuadas por organizaciones sociales de la importancia que tiene la Central Obrera Boliviana o las organizaciones campesinas o vecinales, y sumado a ello la participación, como el día de ayer se dio, del presidente Evo Morales en esas manifestaciones, el resultado en cuanto a capacidad de convocatoria precisamente es multitudinario. Y creemos que hoy los medios de comunicación, de alguna manera, con algunos bemoles, sin embargo, reconocen que ayer hubo concentraciones y movilizaciones multitudinarias en todo el país en respaldo al proceso de cambio. Por nuestra parte, agradecer a esos sectores sociales, a esos sectores obreros, campesinos, urbano-populares que ayer se movilizaron de la manera como lo hicieron en las 9 capitales de departamento. Agradecerles a ellos. Este proceso de cambio no sería posible sin estas multitudes, que respaldan un liderazgo y lo hacen a nivel nacional. Este proceso de cambio no sería posible si es que ese respaldo movilizado en las calles no se mantuviera. Y ayer se ha dado una muestra en distintas partes del país de que ese respaldo en La Paz, en otras ciudades, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Cobija, en Trinidad, en Tarija, en Sucre, en Potosí, en Oruro, es un respaldo que se mantiene y que está dispuesto a movilizarse en el momento en que se hagan las convocatorias. Pero también, así como agradecemos a esos sectores sociales que salieron de manera multitudinaria en defensa del proceso de cambio y del liderazgo del compañero Evo Morales, nosotros queremos reconocer que en varias ciudades del país ha habido movilizaciones de sectores de oposición que lo han hecho con todas las garantías, que han podido expresarse en las calles, en las plazas, lo han podido hacer sin que, repito, tengamos que en este momento estar hablando de incidentes, de confrontaciones, de peleas, en fin. Ambas concentraciones, movilizaciones, en fin, unas respaldando el proceso de cambio, otras de la oposición, se han podido desarrollar en todo el país sin ningún tipo de incidentes. Y eso hay que resaltarlo. Muestra, repito, la vitalidad democrática de nuestro país. Finalmente, estas movilizaciones, así como muestran la fortaleza de nuestra democracia, creemos que están precisamente marcando un camino que nos va a llevar el próximo año a elecciones. El próximo año todos los bolivianos y bolivianas estamos convocados a elecciones. Y precisamente la manera de dirimir distintas posiciones políticas que se puedan tener, unas respaldando el proceso de cambio, otras en oposición, otras con distintos planteamientos políticos, en fin, justamente la manera en democracia de dirimir las diferencias es en las urnas. Y precisamente estas movilizaciones ya anteceden lo que es un camino democrático que va a llevar a las urnas. Lo hará a principios del próximo año en un ejercicio inédito para la democracia boliviana como son las elecciones primarias. Creemos que todas las opciones políticas que, bueno, quieran presentarse a las elecciones
generales del próximo año, tendrán que pasar, como dice la ley, por las elecciones primarias. Y bueno, ya se han ido anunciando candidaturas. Nosotros saludamos esas candidaturas porque precisamente están mostrando que ese camino democrático rumbo a las urnas es un camino sin retorno. Creemos que la oposición ya ve llegando el momento de plantear propuestas al país, propuestas que vayan más allá de consignas o eslogans, propuestas respecto a distintos temas que tienen que ver con la economía, tienen que ver con la política, tienen que ver con los aspectos sociales. Creemos que ese es el desafío ahora, que los distintos actores políticos, aquellos que respaldan el proceso de cambio, aquellos que están en la oposición, sean capaces de plantear ante la ciudadanía, ante el pueblo, ante el país, propuestas alternativas sobre estos temas que hemos mencionado. Creemos que estas movilizaciones de ayer tienen un contenido democrático, repito, señalan un rumbo, tanto aquellas concentraciones, movilizaciones de respaldo al proceso de cambio como aquellas que expresaron su oposición al mismo ayer, lo hicieron en las calles, en las plazas, hay que reconocer eso, marcan un camino, y ese camino que va a dirimir precisamente las diferencias en democracia, no puede ser otro que el camino de las urnas. Entonces, creemos nosotros como gobierno que ese camino es irreversible, es un camino sin retorno, que nos va a llevar precisamente el próximo año a celebrar esas justas electorales a las que estamos convocados todos los bolivianos y bolivianas. Por tanto, a 36 años de democracia ininterrumpida, que la recuperamos un 10 de octubre de 1982. Ayer hemos rendido homenaje a esas figuras históricas que contribuyeron precisamente a que hoy Bolivia tenga esta vitalidad democrática. A Marcelo Quiroga Santa Cruz, al padre Luis Espinal, a Ana María Romero, a Domitila Chungara, a Federico Escobar Zapata, a tantas personas que dieron su lucha, que dieron su vida por esta democracia que hoy los bolivianos gozamos. Eso es lo que queríamos indicar como gobierno y bueno, estamos prestos a responder las preguntas que sobre este tema se hagan. Adelante. Sí. Tomando en cuenta que ayer prácticamente era un acto casi proselitista y de proclamación del presidente Evo Morales, ¿cómo ve el gobierno el hecho de que se hayan gastado recursos económicos del Estado, desde transporte de ministros, actos transmitidos por Canal 7? Son recursos del Estado. ¿Es coherente que el gobierno en actos proselitistas haga uso de los bienes del Estado por una parte y por otra? En el acto, en el cabildo de la noche del 21F del CONADE, han pedido que el presidente Evo Morales no sea habilitado por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Usted cree que el presidente Evo Morales pueda dar un paso al costado, dadas las circunstancias de movilización ayer del 21F? Sí. Ministro, si me permite, por favor. Adelante. Se hace una evaluación o una cuantificación de al menos unas 500.000 personas que se movilizaron en favor, dice usted, del proceso de cambio y de la repostulación. ¿Se estima cuántas personas se movilizaron por parte de los activistas y plataformas que también se congregaron en diferentes regiones del país? Adelante. Llamó la atención ayer, bueno, ya lo dijeron, la disponibilidad que hicieron de los recursos públicos, pero también llamó la atención que oficialmente ha arrancado ya en la campaña y los ministros han estado presentes en cada departamento. ¿Nos puede informar qué ministros están asignados por departamento? Y el otro tema, los funcionarios, al ser obligados a asistir a estos eventos, ¿no es parte de un tema ético que debería de analizarlo el gobierno? Bien, a ver, con el mayor de los respetos, yo entiendo que desde los medios de comunicación hay también posturas opositoras, y tienen todo el derecho periodistas de ser opositores. Lo único que decimos, y lo único que pedimos, es que esos periodistas digan claramente que son opositores
y no se presenten a sí mismos como neutrales, como objetivos, como independientes, en fin. Eso es lo único que pedimos. Cuando yo comparezco acá ante ustedes, ustedes saben que están ante un militante de este proceso de cambio. Entonces, eso también yo pido, ¿no?, a quienes ejercen como periodistas, que puedan decir claramente: mi postura política es de oposición, ¿no? Y eso se expresa en mis preguntas. Nosotros creemos que la oposición precisamente ha tratado de echar dudas, echar sombras sobre estas movilizaciones multitudinarias, en principio diciendo son puro funcionarios públicos. Y uno solo tiene que ver las imágenes para darse cuenta que no hay tantos servidores públicos en nuestro país. Y de verdad que la oposición se engaña a sí mismo, y quienes le hacen coro también se engañan a sí mismos cuando dicen son funcionarios públicos. Esta multitud, estas masas que ayer se volcaron en las distintas ciudades del país, en las 9 capitales de departamento a las calles, están constituidas por sectores obreros, por sectores campesinos que llegaron de provincias hacia las capitales de departamento, y por sectores urbano-populares. Esa es la base social de este proceso, ese es el bloque social revolucionario que le da vitalidad a este proceso de cambio. Ahora bien, ¿que han participado también servidores públicos? Y sí, y con todo derecho. ¿Que los ministros hemos sido parte de las movilizaciones? Sí, como lo ha sido el presidente, y están ahí las fotografías. Los ministros, y lo decimos con toda claridad, estamos y somos parte de este proceso de cambio. Hemos surgido precisamente de estos sectores sociales, y nos debemos a ellos, y por ello es que expresamos nuestro compromiso indubitable, sí, y lo hacemos en las calles. No hay nada de reprochable en eso. No es cierto que se hayan gastado recursos públicos. Todas las movilizaciones que se han efectuado el día de ayer, si es que han necesitado recursos para cubrir algunos aspectos de logística, se los ha hecho con el aporte militante de todos, quienes, siendo autoridades o no, militamos dentro del proceso de cambio. Por lo tanto, me parece que la pregunta misma expresa un juicio de valor opositor, que sería bueno decirlo, ¿no? Y no, repito, escudarse tras una supuesta objetividad, neutralidad e imparcialidad que no existe. En segundo lugar, en cuanto a la cuantificación, lo que preguntaba usted, ¿no? Yo dejo a ustedes que puedan hacer sus propios cálculos. Nosotros calculamos las multitudes que se movilizaron en las 9 capitales de departamento en favor del proceso de cambio. Y decimos, 500,000 de personas se movilizaron ayer en todas las ciudades del país en favor del proceso de cambio, en favor del liderazgo del compañero Evo Morales y de su postulación el próximo año. Ahora, si ustedes hacen sus propios cálculos sobre la cantidad de gente que los sectores de oposición lograron movilizar el día de ayer, bueno, pues llegarán a sus propias conclusiones. Yo puedo decirles simplemente que considero que la relación ha sido de 5-1, por lo menos. Entonces, ustedes hagan sus propios cálculos, ustedes son periodistas, seguramente a partir de lo que se ha visto ayer, ustedes podrán llegar a sus conclusiones. Desde mi punto de vista, expreso que todo lo que ayer se ha visto en las distintas capitales de departamento en favor del proceso de cambio son expresiones multitudinarias que muestran que este proceso de cambio conserva su vitalidad, mantiene el respaldo de su base social y fortalece eso mismo al liderazgo del compañero Evo Morales. Ahora, su candidatura, lo volvemos a decir, está plena, absoluta y totalmente habilitada por sentencia constitucional, que a su vez es definitiva, inapelable y de obligatorio cumplimiento. Nosotros
no es la primera vez que lo expresamos, lo decimos con toda claridad, estamos preparados para las elecciones, estamos listos para afrontar ese desafío democrático en las urnas. Nuestra pregunta es, ¿la oposición estará lista para esto? ¿La oposición querrá ir a las urnas? ¿Estará preparada para afrontar ese desafío democrático en las urnas? ¿Tendrá propuestas, no tan solo nombres y apellidos, tendrá propuestas serias que hacer al país para ese desafío democrático en las urnas? Dejo la pregunta en el tintero. Muchas gracias. Palabras del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, en conferencia de prensa acá en la Casa Grande del Pueblo, en la cual ha agradecido la participación de las distintas organizaciones sociales y civiles que se movilizaron el día de ayer en conmemoración a los 36 años de la recuperación de la democracia. Asimismo, ha señalado que en las 9 capitales del país al menos son más de 500.000 de personas movilizadas. Además, ha señalado que se reconoce también la movilización de las plataformas ciudadanas, esto en el marco de la democracia. Palabras importantes del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada. Gracias por su atención. Continúa con la programación de Bolivia TV. Permiso.